Hola, en este video vamos a resolver ejercicios del trabajo práctico número 7 correspondiente a pruebas de hipótesis. Vamos a comenzar con el ejercicio 7.1. Se desea probar la hipótesis de que el contenido porcentual de clorofila en hojas de una cierta especie es igual a 10 contra la alternativa de que sea un valor distinto de 10. Se extrae una muestra de tamaño 15, se obtiene una media muestral igual a 8,6. Se sabe que el desvío poblacional es igual a 16 y con estos datos, ¿qué se puede inferir respecto a la hipótesis planteada si se trabaja con un nivel de significancia del 5%? Calcular el p-valor y construir el intervalo de confianza si corresponde. La construcción del intervalo de confianza es tema del práctico anterior, por eso les va a quedar como tarea si es que corresponde a hacer una estimación por intervalo. ¿Cuándo va a corresponder a hacer una estimación por intervalo? Cuando rechacemos la hipótesis nula. Entonces, en este ejercicio, el valor del parámetro que vamos a poner a prueba es la media poblacional, que por hipótesis nula vamos a decir que es igual a 10. Su estimador puntual es la media muestral. Y como tenemos conocimiento de la varianza y el desvío poblacional, el estadístico a utilizar es el estadístico Z, que tiene una distribución normal estándar. Por lo tanto, las zonas de rechazo o no rechazo para la prueba de hipótesis se determinan usando la distribución normal estándar. Entonces, sabemos que el parámetro a poner a prueba es la media poblacional, que decimos que tiene un valor de 10. Su estimador puntual es la media muestral, que obtuvimos un valor de 8,6. Conocemos el desvío poblacional, que es igual a 16, y vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, alfa sobre 2 va a ser igual a 0,025. El tamaño muestral es de 15. El estadístico que vamos a utilizar es el estadístico Z, que tiene una distribución normal estándar y que en este caso el valor que tomó el Z observado fue de menos 0,34. Las hipótesis que vamos a plantear son, como hipótesis nula, vamos a decir que mu es igual a 10 y como queremos saber o como vamos a probar que es distinta de 10, la hipótesis alternativas que planteamos es mu es distinto de 10. Por lo tanto, corresponde a hacer una prueba de hipótesis bilateral. Entonces, vamos a usar la distribución normal estándar para definir las regiones de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Como se trata de una hipótesis bilateral, la región de rechazo de la hipótesis nula está distribuida en ambas colas de la distribución normal estándar. Entonces, estas áreas que tenemos coloreadas en rosa por abajo y por arriba corresponden a la región de rechazo de la hipótesis nula. Y estas áreas valen alfa sobre 2. El área coloreada en blanco, o el área que está en blanco, corresponde a la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Y esta área, que está por debajo de esta porción de la curva, vale 1 menos alfa. Entonces, vamos a buscar los dos valores de Z que delimitan la región de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Y sabemos que este valor de Z por arriba de sí acumula una probabilidad igual a alfa sobre 2. Este valor de Z por debajo de sí acumula una probabilidad igual a alfa sobre 2. Entonces, como la tabla de distribución normal es simétrica, con solamente buscar este valor va a ser suficiente y sabemos que este otro valor es su simétrico. Entonces, vamos a buscar al valor de Z que por arriba de sí acumula una probabilidad igual a alfa sobre 2.
Este valor es el mismo valor que por debajo va a acumular una probabilidad igual a 1 menos alfa sobre 2. Entonces, en la tabla de distribución normal estándar, vamos a buscar en definitiva quién es el valor de z que por debajo de sí acumula una probabilidad igual a 1 menos alfa sobre 2. Y ese valor de z es el 1,96. Entonces, este valor de z que tenemos acá es 1,96 y este valor de z que tenemos acá es su simétrico. Entonces es el menos 1,96. Y así tenemos ya delimitadas las regiones de rechazo, no rechazo de la hipótesis nula. A continuación, vamos a ver en qué región cayó nuestro z observado. Si nuestro z observado cae dentro del intervalo más menos 1,96, significa que está cayendo en esta región. Por lo tanto, habrá caído en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Si nuestro z observado cayó por fuera de este intervalo, ya sea cayó acá o cayó acá, habrá caído en la región de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, diremos que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, a continuación, vamos a ver en qué región ha caído nuestro z observado. Nuestro valor de z observado fue menos 0,34. Ese valor de z está comprendido entre los valores de menos 1,96 y 1,96. Entonces, si volvemos a la gráfica, vamos a ver que nuestro valor de z está en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. En conclusión, no hay evidencia suficiente en la muestra para rechazar la hipótesis nula. Por último, vamos a calcular el p-valor. El p-valor es otro criterio que se usa para determinar si rechazamos o no rechazamos una hipótesis nula. Calcular el p-valor básicamente es calcular la probabilidad de obtener un estadístico, un valor de z, mayor o igual al estadístico que obtuvimos. Pero vamos a usar el valor absoluto del estadístico que calculamos, cuando la hipótesis nula es cierta. ¿Cómo se interpreta el p-valor? Si el p-valor es mayor o igual al alfa con el que estamos trabajando, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Si el p-valor es menor al alfa con el que estamos trabajando, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la probabilidad de obtener un valor de z mayor o igual al valor absoluto del z que obtuvimos, suponiendo que la hipótesis nula fue cierta o es cierta. Entonces, ese valor de probabilidad es 0,3667. Ahora, como nosotros hicimos una prueba bilateral, para definir cuál va a ser el p-valor obtenido, vamos a multiplicar esta probabilidad por 2. Y así obtenemos que el p-valor para esta prueba de hipótesis fue de 0,7334. Como el p-valor que obtuvimos es mayor al alfa con el que estábamos trabajando, concluimos que no rechazamos la hipótesis nula. El criterio del p-valor coincide con los cálculos que hicimos al principio. Para el ejercicio 2 se sabe que la longitud y en cierta especie animal es un buen carácter sistemático para caracterizar a esa especie. Un autor estableció que si esa longitud es de 16 o más,
el organismo pertenece a la especie A, pero si esa longitud es menor, pertenece a la especie B. Se toma una muestra de 16 individuos y se realizan las mediciones, resultando la media muestral igual a 20 y el desvío muestral igual a 4. Si se trabaja con un alfa del 5%, ¿a qué especie corresponden los individuos? Entonces, en este ejercicio vamos a volver a hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional. En este caso planteamos que la media poblacional es mayor o igual a 16. Su estimador puntual es la media muestral y en este caso no tenemos conocimiento de la varianza poblacional, por lo tanto trabajamos con su estimador puntual, que es la varianza y el desvío muestral. Entonces, en este caso vamos a usar el estadístico T, ya que no conocemos la varianza poblacional. Entonces, vamos a definir las regiones de rechazo, no rechazo para la hipótesis nula, usando la distribución T de Student con n-1 grado de libertad. Entonces, sabemos que el parámetro a poner a prueba es la media poblacional, que en este caso vamos a decir que mu es mayor o igual a 16. Su estimador puntual es la media muestral, que en este caso es igual a 20. Vamos a trabajar con la varianza o el desvío muestral, que en este caso es igual a 4. Vamos a usar un nivel de significancia, un alfa del 5%. Por lo tanto, alfa sobre 2 va a ser igual a 0,025. Y el tamaño muestral con el que estamos trabajando es de 16. Entonces, dijimos que vamos a usar el estadístico T. Entonces vamos a calcular el valor de T observado, que en este caso resultó ser igual a 4. Las hipótesis que planteamos entonces son la hipótesis nula, mu es mayor o igual a 16, contra la hipótesis alternativa de que mu es menor a 16. Entonces, con la distribución T, usando la distribución T, ¿sí?, vamos a definir las regiones de rechazo, no rechazo para esta prueba de hipótesis. Como planteamos una prueba de hipótesis unilateral izquierda, la región de rechazo la concentramos a la izquierda de la distribución. Entonces, vamos a buscar cuál es el valor de T que delimita la región de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Este valor de T es el que por debajo acumula una probabilidad igual a alfa. A diferencia del ejercicio anterior, acá el alfa lo tenemos concentrado en esta región de la distribución. ¿Por qué? Porque la prueba es unilateral izquierda. Entonces tenemos toda la región de rechazo concentrada a la izquierda de la distribución. Entonces vamos a buscar este valor de T que por debajo acumula una probabilidad igual a alfa. Entonces, ese valor de T que por debajo acumula una probabilidad igual a alfa, que en este caso alfa es igual a 0,05, ese valor de T es menos 1,75. Entonces, este menos 1,75 es el valor que yo tengo acá y es el que me está definiendo o separando la región de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Una vez que encontré este valor, lo que me queda por hacer es ver en qué región cayó mi valor de T observado. Mi valor de T observado era 4. Entonces, volviendo a la gráfica, 4 está en la región de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. No rechazo el hecho de que la media muestral sea mayor o igual a 16.
Por lo tanto, puedo decir que estos individuos pertenecen a la especie A.